Jesús es la luz del mundo, la verdad de su palabra, e ilumina nuestro camino. Jesús compartió enseñanzas profundas y poderosas sobre el impacto de las palabras en nuestras vidas. Dos de sus declaraciones claves se centran en el juicio basado en nuestras palabras y en cómo lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón. La primera enseñanza de Jesús se refiere al juicio basado en nuestras palabras. Él dijo, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Esto significa que nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestra vida y destino. Si hablamos de manera negativa o dañina, esas palabras pueden tener consecuencias negativas en nuestras vidas. Por otro lado, si nuestras palabras son amorosas, compasivas y positivas, pueden justificarnos y traer bendiciones a nuestras vidas. Jesús, con su mensaje de amor incondicional y perdón, nos inspira a ser la luz en un mundo a menudo ensombrecido por el odio y la discordia, recordándonos que, a través de la fe y la compasión, podemos transformar vidas y comunidades. Es importante destacar que esta enseñanza no implica que los demás nos juzguen exclusivamente por lo que decimos, sino que nuestras propias palabras pueden influir en nuestras experiencias y relaciones. Jesús estaba señalando la importancia de ser conscientes de lo que expresamos y cómo esto moldea nuestra realidad. En un mundo donde a menudo damos por sentado el poder de nuestras palabras, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que debemos ser responsables de lo que decimos. Cada palabra que pronunciamos es como un decreto que puede manifestarse en nuestra vida. Si hablamos con ira, miedo o negatividad, estamos creando un ambiente propicio para experiencias negativas. Por otro lado, si nuestras palabras reflejan amor, comprensión y positividad, estamos sembrando las semillas de la bendición y la justificación en nuestras vidas. La segunda enseñanza de Jesús se centra en lo que sale de nuestra boca y cómo eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Él dijo, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede. Esta enseñanza nos lleva a mirar más allá de las palabras superficiales y a explorar los sentimientos y actitudes subyacentes que las impulsan. Jesús nos invita a prestar atención a nuestras palabras como un reflejo de nuestros corazones. Si hablamos con enojo, resentimiento o desprecio, esto revela una falta de amor y comprensión en nuestro interior. En cambio, si nuestras palabras reflejan amor, compasión y gratitud, esto indica un corazón lleno de bondad. Este principio es esencial para la autorreflexión y el crecimiento espiritual. Nos insta a mirar profundamente en nuestro ser y examinar nuestras actitudes y emociones. Si descubrimos que nuestras palabras están cargadas de negatividad o juicio, esto es una señal de que debemos trabajar en nuestro corazón y sanar las heridas emocionales que pueden estar causando esos sentimientos. La relación entre el corazón y las palabras es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Él entiende que lo que sale de nuestra boca es un indicador claro de nuestra condición interior. Por lo tanto, al prestar atención a nuestras palabras, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos y tomar medidas para mejorar nuestra vida espiritual y emocional. Jesús también nos insta a ser conscientes de las palabras que usamos al describir a los demás. Si hablamos de manera negativa o crítica acerca de los demás, estamos emitiendo juicio y negatividad que puede regresar a nosotros. Esto nos lleva a la idea de que si es contra el prójimo, es lo mismo que si lo estuvieras decretando contra ti. En otras palabras, nuestras palabras hacia los demás pueden influir en cómo se manifiestan las circunstancias en nuestra propia vida. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de practicar la compasión y el entendimiento hacia los demás. Si hablamos con amor y respeto hacia los demás, también atraeremos amor y respeto en nuestras propias interacciones.
Es un recordatorio de que somos responsables de la energía que emitimos a través de nuestras palabras, y esa energía puede influir en nuestras relaciones y experiencias. En un nivel más profundo, las enseñanzas de Jesús sobre el poder de las palabras nos llevan a un entendimiento más amplio de la ley de la atracción y la influencia de nuestra conciencia en nuestra realidad. Nuestras palabras no son meras expresiones superficiales, sino decretos que enviamos al universo. Si constantemente emitimos decretos negativos y llenos de miedo, estamos atrayendo situaciones y eventos que reflejan esas energías. Jesús nos desafía a elevarnos por encima de nuestras preocupaciones terrenales, a enfocarnos en lo eterno y a abrazar la verdadera libertad que solo se encuentra en su enseñanza y su amor redentor. Por otro lado, si aprendemos a hablar con gratitud, amor y positividad, estamos creando un entorno propicio para manifestar bendiciones en nuestras vidas. Esta es una poderosa lección sobre la importancia de mantener una conciencia positiva y alinear nuestras palabras con nuestros deseos más profundos. La renovación de la mente, como lo mencionó Jesús, implica eliminar los conceptos erróneos arraigados en nuestro subconsciente y reemplazarlos por la verdad. Esto es un proceso continuo de crecimiento espiritual y autorreflexión. Cuando nos encontramos diciendo frases negativas o destructivas, es una señal de que debemos trabajar en nuestra mente y corazón para liberar esas creencias limitantes. La práctica de eliminar conceptos erróneos y reemplazarlos por la verdad es una parte fundamental del camino espiritual. Nos ayuda a liberarnos de patrones de pensamiento negativos y a alinear nuestra mente con la verdad más elevada. A medida que practicamos esto, notamos que nuestro habla y pensamiento se vuelven más positivos y alineados con nuestros deseos y metas. Cuando estamos en compañía de personas que expresan conversaciones negativas, podemos optar por no reforzar esas ideas en nuestras mentes. No es necesario adoptar o apoyar las creencias negativas de los demás. En cambio, podemos practicar la compasión y la paciencia, y, si es apropiado, ofrecer una perspectiva más positiva o de apoyo. No obstante, Jesús también nos aconseja no divulgar la verdad que estamos aprendiendo de manera precipitada. No se trata de ocultar la verdad, sino de reconocer que no todos están listos para recibir ciertas enseñanzas. La sabiduría espiritual puede ser profundamente transformadora, pero cada persona tiene su propio tiempo y camino de desarrollo espiritual. Es importante respetar el proceso individual de cada uno y compartir la verdad de manera adecuada y respetuosa. Las enseñanzas de Jesús sobre el poder de las palabras son profundas y transformadoras. Nos recuerdan que nuestras palabras tienen un impacto significativo en nuestra vida y destino. Al prestar atención a lo que decimos y cómo lo decimos, podemos crear un entorno propicio para manifestar bendiciones y abundancia en nuestras vidas. También nos animan a examinar nuestras creencias y sentimientos subyacentes, sanar nuestras heridas emocionales y practicar la compasión hacia los demás. Al renovar nuestra mente y alinear nuestras palabras con la verdad y el amor, podemos experimentar una vida más plena y significativa. La vida de Jesús es un testimonio de que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios pueden superar cualquier adversidad, y que su amor infinito es un faro de esperanza que brilla eternamente en nuestras almas. En Él, encontramos un propósito más alto, una paz que sobrepasa todo entendimiento y la promesa de una eternidad llena de amor y alegría. Que este mensaje nos fortalezca y nos llene de esperanza. Te invito a compartirla con tu familia para que la bendición de Dios alcance a cada uno de sus miembros. Recuerda que la fe y la gratitud son caminos hacia la felicidad, y que en cada palabra y pensamiento dirigidos a Dios, encontramos consuelo y guía. Que tengas un día lleno de bendiciones, y recuerda que ser feliz es un derecho que todos tenemos al nacer.
Si esta oración ha tocado tu corazón y ha hecho un cambio en ti, te invitamos a expresar tu gratitud dando like y compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Si eres nuevo en este camino, te damos una cálida bienvenida y te invitamos a suscribirte para continuar aprendiendo y creciendo junto a nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro.